como lo que generó todo eso. la polémica, Sí. ¿verdad? De las diferencias que hay dentro de los ingenieros, ¿verdad? Porque esta sale un informe, los de allá responden, los otros se meten, el otro dice que no hay que decir nada. Entonces, bueno, Bueno, de hecho bueno, creo que el lunes, o no sé cuándo iba a estar ya el informe de ese caso. bueno, Todavía no. bueno, mire, hagamos una cosa, permítame a ver si es posible este orden. Sí. Este orden. Yo quisiera hacer como una especie de declaración, porque en la opinión pública existe la idea de que el gerente de conservación de vías y puentes y el director ejecutivo vivimos de una pugna, vivimos peleando, que hay un abismo insalvable entre él y yo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese es un punto que yo podría hablar un poco sobre eso. Ajá. Algo más algo que podríamos decir es, no sé, bueno, y corríjame, sí, conviene hablar un poquito sobre cómo nació el informe primero, ese que tenemos hecho. Ujú. Eh, eh, yo no sé, y lo dejo a criterio de ustedes, si convendría, porque su marido, su esposo me contó algo, si convendría tocar un poquito el punto del camerino. Aquí, y el camerino es una cosa que en la función pública no cabe, No debería no, existir. no debería existir. No, no debería De existir. cosas de esas. Incluso, mira, aquí tengo la ley general de administración pública también, porque si precisa tocar algo ahí, lo tocamos. Voy a contarle algo que lo digo porque creo que puede venir al caso. Yo además de mi ingeniería y mi experiencia, yo también soy abogado. Ujú. Entonces hay algunas cosas que en derecho yo podía tocar un poquitito, cositas, cosas ahí, como el comportamiento o cómo debe ser la actuación del funcionario público de acuerdo con la ley, como protector, como poseedor de capacidades para cumplir en el interés público. De una cosilla de esas, voy a ver si le elaboro más o menos Ujú. para hablar de eso. Yo no sé si ese orden le parece a usted. Sí, perfecto. Nosotros igual ahí vamos avanzando y ahí se Bueno, van bueno, metiendo más temas, de ¿verdad? acuerdo, de acuerdo. Yo le estoy a la orden de usted, pues. Sí, no, las consultas serían, bueno, respetando, digamos, o guiándonos por ese orden, Sí. ¿qué pasa ahorita en el CONAVI, verdad? Uno tal vez desde afuera escucha versiones por aparte y podría decir que hay serios problemas, tanto como dice usted, entre la jerarquía y la dirección de conservación, como a nivel interno entre muchos ingenieros, en muchos grupos. Bueno, mire, en realidad eh, la, el equilibrio laboral en la gerencia en este momento es bueno, es bueno. Se alteró la cosa a partir del 13 de diciembre, cuando nosotros presentamos nuestro estudio, nuestro informe. Informe que fue bien elaborado técnicamente. Aportaron ahí información y están a título de testigos ingenieros del ICE muy competentes, dos ingenieros del ICE. Hay administradores viales también muy competentes que le dieron soporte como testigos. Y hay no solamente documentos, testigos, hay prueba documental, sino prueba testimonial también que está grabada ahí, que son el soporte de ese estudio técnico, que no es un estudio light, como alguien salió diciendo por ahí. Es un estudio bien, bien concebido, bien elaborado y con muy buen soporte jurídico. Entonces, y lo que de acuerdo con la ley nos corresponde a nosotros es, una vez que nos dieron no sé si me puedo devolver, resulta que nosotros por allí del mes de agosto del año pasado, recibimos las primeras noticias de que habían cosas que no estaban bien, que no, las estimaciones, por ejemplo, los montos que subieron de un momento a otro. Resulta que el mismo director de la unidad de finanzas y cosas de estas nos puso en alerta de que habían estimaciones que habían pasado de un monto a 3 veces más ese monto. Eso nos fue prendiendo luces de las cosas. Y por supuesto, cuando nosotros tenemos aquí noticias de alguna irregularidad, la obligación de nosotros es atenderla, es verla, es revisarla. Y algo que nosotros debemos hacer, y es que es parte de nuestro deber como gerentes aquí, analizar las cosas, ver qué factores se salen de lo normal, si lo que nos están diciendo no tiene asidero legal, si están ajustándose a los contratos, si están ajustando a los diseños. Todas esas cosas son cosas que nos llegan aquí. Esas quejas nosotros las analizamos y esto es importante que se diga, que para la tranquilidad de todo el mundo. Y si nosotros encontramos mérito para seguir con el procedimiento al efecto de que se genere allí un órgano investigador de más alto nivel, eso sí, entonces continuamos con la investigación y la pasamos a un nivel superior que es la dirección ejecutiva.
Si encontramos en ese estudio técnico y jurídico que no hay méritos para hacer ninguna denuncia más allá de la que estamos haciendo, entonces sencillamente archivamos la cosa y el asunto ahí para. En el caso de San Carlos, sí encontramos que en varias vertientes por allí había mérito para hacer la denuncia y por eso hicimos el informe. Y por eso, por la gravedad del informe, lo sometimos nosotros al conocimiento, que hasta ahí llega lo de nosotros, pasarlo al director ejecutivo. Ya de ahí en adelante está en manos de él darle rapidez, darle objetividad a la cosa y hacer lo que la ley le dice a él. Él tiene competencias para resolver ese problema. Nosotros cumplimos con el deber de nosotros y con el deber nuestro y, y, y ahí nos quedamos nosotros. Ya nosotros no seguimos afectando. A mí me ha preocupado bastante y eso es algo que, como decíamos ahorita, yo creo que es necesario que la opinión pública sepa. Han creado allí construyeron allí ciertos elementos de estos que llamamos distractores, creo yo. Creo que ese es el nombre que tiene. Porque para mí, decir que el director ejecutivo y que el gerente está en una pugna constante era como para desviar y disminuir la naturaleza de ese examen, de ese informe bien hecho técnica y jurídicamente, para disminuir la cosa a una simple pugna entre dos funcionarios, cosa que no era así. Allí lo importante es analizar el informe y darle curso a lo que se pedía allí. Incluso allí nosotros recomendábamos que si en ese análisis, se veía que era conveniente mandarlo al Ministerio Público, es decir, que entonces, pero esa es la tarea del director ejecutivo, no mía de acá. Ustedes no lo harían, no lo hacen, no les corresponde. No nos corresponde a nosotros, no nos corresponde a nosotros, le corresponde al otro nivel por allá. Entonces, hablaba yo de los distractores y a mí me parece que eso no está bien, porque no es cierto que en esta institución de tanta importancia en el país, al tener que ver con todo lo que es conservación, incluso es decir, construcción también, pero en el caso nuestro, conservación de vías y puentes, se rebaje la institución, se rebaje un informe de nosotros a un simple pleito entre dos funcionarios. Eso no es así de ninguna manera. Tan es así que con Mario Rodríguez yo mantengo buena relación. Con el director ejecutivo y esta gerencia hay buena relación. Acabo de hablar con él, anda por San Vito de Java. Ese es un asunto que a mí me preocupó también y dije, no, esto debo aclararlo, porque yo no soy ningún hombre buscapleitos, no soy un profesional que está aquí haciendo las cosas debidas. El otro que yo veo como una especie de distractor también fue que hubo muchos comentarios en torno a por qué llegó el informe ese a la prensa. Yo creo que tratándose de un documento público, una vez firmado y listo aquí y pasado por allá, se convierte en un documento público y a ese documento público tiene acceso cualquier ciudadano. Yo creo que si cae en manos de gente detractora, gente que afecta, pero cayó en manos de la prensa. Y yo creo que la prensa es uno de los grandes medios que hay para mover la administración pública, para informar a las comunidades, a los administrados, como se dice en derecho, de todas las cosas que suceden en la administración pública. De tal manera que yo no veo como un pecado el que ese documento haya llegado a manos de la prensa y que la prensa haya hecho todas las informaciones y haya hecho las investigaciones que le parecen, porque eso a la larga viene a dinamizar ese procedimiento que le toca ya a la dirección ejecutiva, no a esta gerencia. Sí, porque muchas veces los informes salen y se engavetan, como se dice popularmente, ¿verdad? Ahora, fíjese usted que hoy estamos ya que 5 de marzo, ¿no? Ese informe salió de aquí, creo que el 13 de diciembre, de tal manera que ya tiene su rato por ahí y por lo menos yo no tengo noticias. A mí ayer en la mañana, hablé yo con el director ejecutivo y entonces él me daba explicaciones porque tocamos con cosas de estas. Entonces me dijo que mira, nosotros hicimos esto, nosotros formamos una comisión y le dijo, bueno, mira, yo he oído eso, pero yo no tengo ninguna nota oficial de que existe una comisión para estudiar la cosa. Entonces ayer, ya te la mando, ayer 4 de marzo, me llegó a mí la composición de ese grupo de estudio, que son los que están encargados de estudiar la cosa, ¿no? Pero bueno. Pero no ha salido ese informe. Bueno, a mí me habían dicho que tal vez esta semana iba a salir. Porque también nos habían comentado, a mí me habían comentado que se habían tomado ya como algunas medidas de presión en contra de los que estaban involucrados. Por ejemplo, me decían que
el abogado Bernie, que también hizo un informe, ya lo removieron por estar involucrado y haberle dado, digamos, un voto a favor del informe que ustedes hicieron. Mire, Bernie Jiménez es un abogado muy competente. Esa opinión la digo yo porque la dicen en obras públicas. Y yo aquí pude comprobar porque él estuvo aquí conmigo un tiempo. En realidad, eh, las cosas se empezaron a caldear, y especialmente con él, después de la lectura de ese informe. Antes de eso había problemas ahí, pero en realidad no era cosa que afloraba en gran medida, ¿no? Pero sí, a don Bernie Jiménez lo sacaron, se lo trasladaron de aquí a un lugar, a pesos y Pesos y dimensiones, creo que dimensiones, por ahí ajá. está, sí, ahí está. Ese señor es un hombre muy preparado, muy Pero la competente, justificación no existe. Nada más se que sabe, yo, que, digamos, que entre yo, corrillos que... se sabe, es decir, yo no tengo ninguna justificación para eso, ¿no? Sencillamente, le ordenaron trasladarse, ¿no? Y, y, y así fue, sí. Sí, todo esto de lo que decía hace un momento, de la enemistad entre el gerente y el director ejecutivo, y todas estas cositas empezaron a generarse después de que se entregó el informe. Antes de eso las cosas andaban de manera bastante normal, por lo menos con la gerencia no había nunca había ningún choque, ninguna diferencia, ni alteraciones de ninguna especie. Así es que sí, pareciera que a partir de la entrega del informe es donde empezaron a generarse cosas. Por ejemplo, nunca dijo nada de la prensa, nunca dijo nada ni nunca protestaron, porque de alguna manera este informe salió a algunos diputados. Y especialmente, creo que fue del 4 de febrero, creo que fue 4 o 5 de febrero por allí, la jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional hizo una presentación de ese informe allí, y ahí dijo que iba a estar el pendiente de las represalias, de las coacciones que iban a darse, ¿no? Ujú, Pero cuando la diputada dijo eso, nadie protestó que el informe estuvo en manos de los diputados. Pero ujú. sí hubo problemas después de eso, porque llegó a la prensa, porque llegó a publicarse cosas todos los días ahí en los periódicos y cosas de estas, ¿no? Así es que hay cosas como muy desbalanceadas, ¿no? Y usted cree que, digamos, cuál es el miedo, podría decir uno, ¿verdad? De que se den informaciones. O sea, se sabe que hay una comisión y que hay que averiguar y que constatar y todo, aunque el informe es muy, muy completo. Pero ¿cuál es la disconformidad con que se sepan las cosas que se están investigando? Pues mire, como les expresaba hace un momento, ese estudio fue un estudio que se profundizó en todo lo que fue necesario. Se aportaron pruebas, se hicieron recomendaciones. eh, Una de las recomendaciones era que lo enviaran directamente al Ministerio Público. Yo no sé si lo hicieron y creo que no lo han hecho. También se pedía que eh, como nosotros lo que pedimos eso es parte del procedimiento. Nosotros hacemos un informe preliminar y eso debe quedar muy claro. Es un informe preliminar para que los entes superiores, los órganos superiores, entonces ellos creen un órgano competente para ya analizar a fondo la cosa ya y establecer lo que hay allí. Y si lo que yo les parezca allí será mandarlo al Ministerio Público, hacer lo que sea. Nosotros nos limitamos con darlo allí. Entonces, quiero hacer énfasis entonces en el hecho de que no, el informe es un informe bien balanceado, bien sustentado, técnica y jurídicamente. Eso fue, como dije hace un momento también, eso creó o dio méritos suficientes para denunciar la cosa. Ahora, ahí hay una serie de denuncias por hechos que llamamos nosotros irregulares. No nos atrevemos a hablar de delitos ni nada así, porque esa terminología no nos toca nosotros manejarla. Pero entonces, en realidad, pues mire, yo no podría como definir exactamente. Lo que es cierto es que toda esta serie de cosas se dieron a partir del informe de nosotros. ¿Y qué está pasando ahorita en San Carlos, don Edgar? Digamos, después de este informe, ¿qué está pasando ahorita? Digamos, ¿se siguen dando esas inversiones extrañas o ese movimiento de maquinaria sin contratos? ¿Qué cambió, digamos, a la espera como del informe de la comisión? Mire, nosotros en el informe como conclusiones o como recomendaciones, solicitamos que para efectos del estudio de fondo del asunto, para lo que seguía allí, una vez que se haya eh, creado el órgano director que iba a investigar a fondo la cosa, nosotros queríamos que
los ingenieros que están involucrados en el asunto se sacaran de allá, por lo menos durante el periodo de estudio, para que no interfirieran con la toma de pruebas, con la toma de datos y cosas de estas, ¿no? Resulta que eso no se pudo dar, eso no se pudo dar, porque en realidad, bueno, en todo caso ellos tenían la potestad de no hacerlo, pero para nosotros sí era necesario que para efecto de obtener pruebas sin límites, sin interferencias y cosas de esas dos personas salieran. No se pudo hacer y no se hizo. Ellos siguen por allá. En San Carlos tenemos programas que están en ejecución, programas aprobados por la gerencia. Y como en todo el país, aunque se tengan en programas, siempre se solicitan otras cosas que hacer, porque la demanda de mejora de caminos, de conservación de caminos y de puentes es general en todo el país. Pero en San Carlos sí, ahí tenemos las cosas que están caminando a nosotros, pero no con la fluidez que nosotros deseáramos. Eh, a ver, Usted leyó, don Edgar, el informe que hicieron los ingenieros de allá, don Esteban y no me acuerdo el otro, Alejandro, ¿qué se llama? Esteban, sí, yo estuve viendo y estuve analizando aquí un informe que él hace como una especie de defensa previa, Ajá, ¿no? exacto. De lo Sí, que porque hace. punto por punto fue... Sí, 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 sí. Mire, lo que yo pude leer en este informe es que él, eh, pues, lo medular del asunto no lo trata. Lo trata. Por ejemplo, nosotros decimos allí que hay trabajos que se realizaron fuera del esquema contractual. Por ejemplo, le voy a decir esto. Nosotros aquí tenemos tres tipos de contratos que en la nomenclatura nuestra aquí le llamamos la 16, la 17 y la 18. Estos contratos, todos ellos tienen las características normales de cualquier contrato, pero además tienen una condición muy especial, que son de naturaleza territorial. Es decir, usted tiene un contrato para que funcione en el cantón de San Carlos, dentro de los límites de San Carlos. Pero ese contratista y ese contrato no da pie, no da, faculta para que ese mismo contratista que está ubicado en San Carlos, el cantón, los límites del cantón, digamos así, pueda salir impunemente, pueda salir, no, tal vez impunemente, no, pueda salir sin un procedimiento previo, fuera del trabajo, fuera de San Carlos a trabajar, por ejemplo, en San Ramón. Esas son cosas de las cosas que están informando allí y lo llevamos nosotros como hechos irregulares. Como hechos irregulares. Eh, Hay casos, y como hechos irregulares, eso nosotros decimos también que las facturaciones que se daban en un caso como ese, no había que pagarlas. Nosotros dijimos que eran... Porque sí se cobraban, porque en el informe él puso que muchas veces eran colaboraciones de la empresa que no se estaban cobrando. Ustedes sí corroboraron que se estaban cobrando y cosas de forma irregular. Bueno, de hecho sí se dieron pagos allá por diciembre. De facturas que fueron revisadas aquí, fueron revisadas desde el punto de vista formal de la factura, pero Ujú. ya en cuanto a que es decir, en que la condición de la empresa era la condición regular, normal, no lo era, porque estaba trabajando fuera del territorio de ellos. Sí, el ingeniero de allá dice que él estuvo autorizado por autoridades superiores para hacer eso, ¿no? Pero bueno, es que si la autoridad superior lo autoriza, el papel del ingeniero, el rol del ingeniero es explicarle al funcionario superior, mire, eso no se puede hacer de esta manera, esto hay que hacerlo de esta otra manera, pero no, él accedió a hacer las cosas que se le pidieron y ahí está parte del error de este caballero, ¿no? Y esas autoridades superiores, ¿quién sería? ¿El don Mario? La autoridad superior de nosotros, en este caso, en la mía, es el director ejecutivo y por encima del director ejecutivo está el ministro. Entonces, esos son mis superiores, exactamente. Y las de ellos, pues también, porque digamos, el superior inmediato es usted, pero al no haber sido usted, vienen los de arriba. Sí, eso sucedió exactamente. Muchas de esas cosas, bueno, no pasaron por esta gerencia, digámoslo de esa manera. Y eso es normal, que digamos, jerarquías se salten a una gerencia de conservación para ordenar trabajos. Mire, le podría decir que, es decir, no es debido, no es debido. Yo diría que tal vez por vía de excepción, cuando el gerente esté ausente, por ejemplo, entonces sí es posible que el superior actúe, ¿no? Pero normalmente eso no se da, ¿no? Cada gerencia tiene sus propias competencias y esas competencias pues deben ser respetadas por los superiores, ¿verdad? Y eso se da mucho, don Edgar, o usted lo identificó en este No, no, caso. no, no, nunca se había dado, hasta ahora. Hasta Pero ahora. usted no ha identificado casos puntuales. ¡Ay, santísima! Perdón, perdón, perdón. Usted no ha identificado casos puntuales. O usted sí sabe, digamos,
O sea, ¿cómo decirle? No hay. Está bien, Adrián, está bien. Ahí quedó bien, sí. Sí, sí. No me que se Más bien, golpee. vamos a quitarla. Sí, eso es lo Sí. que iba a hacer, quitarlas, que me da miedo que se golpeen. Sí, sí. No, no, yo lo voy a quitar. Adrián. Permítame, permítame. Eso no pasa. Póngalo por ahí. Le digo, digamos que en este caso usted sabe que muchas de las obras que ustedes denunciaron como, sí, como irregulares, se identificaron que sí venían por orden superior. Mire, esa ruta 35, en la sección que se llama Sifón La Abundancia, allí, mucho antes que yo llegara por acá, estaba construyéndose por contrato con una empresa costarricense. El plazo del contrato creo que terminó. Entonces, hay una inversión ahí hecha ya a lo largo en esa sección, ¿no? Entonces, con buen tino, el Consejo de Directores dispuso que nosotros, como gerencia de conservación de vías y puentes, nosotros entráramos a hacer obras allí con el objeto de proteger la inversión. Proteger la inversión. Y por esa razón nosotros entramos a trabajar allí ese lado. Pero eso no quería decir que nosotros podíamos entrar allí a gusto y paciencia Sin un plan. sin un plan y sin ajustarnos al ordenamiento interno nuestro y en general al ordenamiento jurídico que nos rige a nosotros. Es que me recuerda mucho lo que pasó en la trocha, o sea, abran y entonces se saltaron todos los lineamientos, leyes, artículos, o sea, todo porque había que entrar. Digamos, ahí no había un carácter de urgencia como para hacerlo, tampoco era de vida o muerte, digamos, comparándolo mal o bien con la trocha, digamos que era abran rápido porque la verdad, o sea, ahí entren a dar mantenimiento porque hay inversión, Sí, sí. pero nunca entrar de forma irregular No, le digo la manera. Es decir, yo creo que el espíritu de la orden, del Consejo de Directores de CONAVI, el espíritu de esa disposición era de que se conservara la vía, de que se Ajá. protegiera la inversión. Ya cómo entrarle, cómo hacer las cosas, ya era una cuestión que correspondía a nosotros aquí y a la región allá. Y en su momento ustedes lo planearon. O nada más era agregar una área de conservación a las muchas que tienen. Parte del asunto con que juzgamos nosotros irregular es que la conservación de ese tramo tenía que hacerlo otra empresa, no la empresa que realmente lo hizo. Esa es la parte irregular que hacemos nosotros, sí, porque se cambiaron de territorio, digámoslo así, ¿no? La empresa que debería hacer eso era otra y no la que lo hizo. Y fue a dedo. Fue decirles, ayuda usted con esta, o sea, fue muy informal. Bueno, mire, yo diría que eso fue bastante informal y fue una disposición ya interna de la región allá. Ajá. Y nosotros, pues ahí nos viendo poco a poco, porque es mucho, es decir, la gerencia tiene que ver todo el país y cosas de esas, y algunas cosas no nos llegábamos, cuando salimos era que se había hecho algo, ¿no? Pero sí, allí no se tomaron los debidos cuidados, las debidas consideraciones, especialmente de los contratos, del objeto del contrato, de qué debe hacer, qué es lo que debe hacer por la vía de ese contrato cada una de las empresas. Cuando usted me decía, don Edgar, que llegó un momento en agosto del 2019 en el que la facturación empezó a triplicarse, fue así, digamos, literalmente empezó a triplicarse el costo de ese mantenimiento. No era tanto, era en uno de los contratos que es para chapia y limpieza de alcantarillas. No eran montos del orden de los miles de millones, pero sí se notó, y no los damos nosotros, lo notó quien lleva el control de los pagos, que es la unidad financiera de acá, en donde sí nos pidieron reducir diciendo, miren, por ejemplo, puede decir, pasa de 15 millones, pasó a 35 o 40, como ejemplo. Y entonces eso fue lo que empezó a aprender a nosotros. Y después algunas cosillas así ¿cómo le puedo decir? Pues sí, que no se ajustaban al orden normal interno de nosotros acá. Sí. Pero digamos, ustedes no han cuantificado valga la redundancia, cuánto de más o cuánto creció ese gasto en San Carlos, digamos, o cuántas facturas a su criterio son las que hay como que revisar
Eso no se cuantificó, digamos, usted no lo tiene cuantificado. Como el examen, como el informe nosotros decimos que es un informe preliminar. Allí nosotros damos indicaciones de esas cosas, pero no hemos entrado a cuantificar eso nosotros. Y ahorita no lo están haciendo tampoco. O sea, Bueno, ese tema está en la ese parte comisión que está se en la conformó. comisión que se conformó, exactamente. Y ahorita, digamos, ¿usted se ha sentido represalias hacia usted? Mire, de manera directa, yo diría que no hay así, no hay así, de forma directa represalias, no, porque como le decía al principio, yo mantengo con Mario Rodríguez, con el director ejecutivo, una relación, digamos, una relación laboral normal de trabajo, ¿no? De trabajo. Cordial, respetuosa, normal. Respetuosa, cordial, exactamente. Sí, sí. Y yo creo que el que sí se siente un poco afectado desde ese punto de vista es el licenciado Jiménez. Él considera que haberlo movido es una especie de, sí, de represalia contra él. Sí, sí. Y con don Rodolfo no ha sentido, porque don Rodolfo la vez pasada, digamos, a mí me dijo que había tensión en la relación. Pero digo que sí hay tensión. Sí, no, eso no es cierto. Es decir, yo no pretendo desmentir al señor ministro, pero no, en realidad nunca ha habido tensión así visible, notoria, de que yo diga, hombre, estamos en pleito. Nunca ha pasado eso. Porque él decía, hay tensión, hay que tomar decisiones. Esas decisiones pues no han llegado. No, No se sabe qué decisiones hablaban. no han llegado. No han llegado. Y tampoco ha habido mejoría, digamos, tampoco lo apoyaron, o sea, digamos, a ese informe no lo apoyaron, ni ahí está, digamos, durmiendo Bueno, es que en este caso es un mero trámite nuestro. De tal manera que nosotros cumplimos con nuestra labor, con nuestra competencia, digamos, haciendo el informe, entregándoselo al señor director ejecutivo. Ese es nuestro trabajo, digamos, nuestra competencia, sigo diciendo, ¿no? Ya con eso, de ahí en adelante, ya no es asunto de nosotros el darle seguimiento, la constitución de ese órgano director para que investigue más a fondo, porque ese órgano director sí debe entrar a cuantificar cosas, a ver, incluso a establecer las cercanías a un posible delito. Nosotros no hacemos esas cosas. ¿Y qué opina usted, don Edgar, cuando dicen que eso que dijo don Mario, de que lo que pasa en el camerino se queda en el camerino? Bueno, mire, una persona que piense así, estando como funcionario público, está pensando en función de empresa privada o de manejo de asuntos de familia y cosas de esas. Eh, Hablar de resolver asuntos en el camerino, en materia pública, en materia de manejo de fondos públicos, eso no es apropiado. Eso no es apropiado. Nosotros tenemos que hacer las cosas en casos como ese, por ejemplo, analizarla en primer lugar con transparencia completa. Eso nos dice la ley. Nosotros como empleados públicos nos rige la Ley General de Administración Pública y el principio que nos rige a nosotros, el principio de legalidad que nos rige, es de que nosotros tenemos que hacer o debemos hacer todo aquello para lo cual estamos autorizados. De ahí entonces que está regulado debidamente el curso que debe seguir un informe como el que se hizo. Y volviendo al asunto del camerino, yo le diría que no, lejos del camerino, nosotros que ver las cosas, hacerlas con objetividad, con transparencia, con diligencia, y de manera que logremos satisfacer o cumplir el fin público que es precisamente el interés público. Nosotros estamos manejando aquí dineros que son públicos, son dineros de los contribuyentes y en ese caso debemos de manejar las cosas con absoluta claridad, transparencia, objetividad, legalidad y no tras cuatro paredes que puede tener un camerino de ninguna manera, ¿no? Esa figura me imagino que es útil para manejar asuntos privados, pero cuando se manejan asuntos públicos eso de ninguna manera puede ser así. ¿Y qué otros informes, digamos, uno podría ver? Porque si uno dice, si el director o la cabeza de una institución tan importante piensa así, que tantas cosas se están quedando en el camerino que nadie se está dando cuenta. Sí. Desafortunadamente nosotros no hemos podido establecer, por lo menos dentro de nosotros no, porque fíjese usted que en realidad es la primera vez que nosotros estamos presentando un informe de ese calibre, de ese peso, de esa gravedad. Entonces, pues sale con ocasión de este informe. En realidad nosotros no tenemos esta información, no tenemos detalle de que otros asuntos se manejen en algún camerino, pero sí le puedo decir que en el caso nuestro no, ¿verdad?
le puedo decir esto. Eh, eh, de informes que recibimos, tanto gente particular como de funcionarios que trabajan con nosotros, que son los administradores viales. Nosotros hemos recibido información y entonces estamos preparando un segundo informe, preparándolo. Como dije al principio, tenemos grupos de ingenieros estudiando todo lo que se nos ha dicho. Eh, y cuál es la posición de nosotros en este caso. Estudiar a fondo todo, meter todo este asunto, dándole el soporte jurídico que tenga todo lo que estamos haciendo, si es que hay violaciones de contratos, si es que se han excedido las cantidades. Si nosotros al final de la investigación que estamos haciendo llegamos a establecer que hay mérito para hacer la denuncia, la hacemos. Directamente ustedes. Nosotros siempre... O ante, sí, igual no, ante... igual. Okay. Nosotros preparamos la denuncia y la presentamos a la dirección ejecutiva. Si nosotros encontramos que no hay mérito suficiente para hacer la denuncia, nosotros aclaramos las cosas y la dejamos a lo interno ya, porque no hay probabilidades de que haya comisión de hechos irregulares, cosas de esas. Sin embargo, todavía no hemos terminado el asunto. Pero ese segundo informe es igual de San Carlos. Es igual de San Carlos, sí, de una zona de San Carlos. Sí. Ah, bueno, no específicamente de Sifón La Abundancia, sino de otra zona. No, ya dentro de San Carlos. Del área, digamos. Pero ya del área de San Carlos, pero no es de Sifón La Abundancia, no, eso ya quedó listo. Y igual las demás áreas, digamos, trabajan normal por el momento. Sí, igual, sí. Porque dentro de la defensa, que también nos llama la atención, dentro de la defensa que hacían los ingenieros de allá, hablaban de que es que había muchos movimientos internos, que había acoso laboral, que había, bueno, de todo, ¿verdad? Entonces que ellos lo que sentían era que era persecución y que los querían quitar, como han quitado a un montón de gente, ¿verdad? Digamos, ahí también esa tensión dentro de la gerencia. Mire, no hay ninguna tensión de esa, no hay ninguna tensión. En este momento yo puedo afirmar, y lo digo con satisfacción, de que el equilibrio laboral aquí con los ingenieros, los compañeros, es un equilibrio normal, natural, de trabajo. Todo el mundo está trabajando normalmente. Estamos haciendo programas, estamos asignando recursos financieros y no hay absolutamente nada, ningún reclamo, no hay ningún problema con ninguno de los ingenieros. La única situación que tenemos nosotros en este momento, que estamos pendientes de que tenemos que atender los trabajos ahí en San Carlos y vamos a atenderlos. Estamos asignando recursos. Y no hay ningún foco de insurrección, digamos así. Sí, porque llamaba la atención que uno de esos ingenieros, bueno, a mí me decía que a él nunca lo llamaron, que nunca lo contactaron y que con una simple llamada todo se hubiera aclarado, cosas que a uno le llaman la atención, ¿verdad? No, mire, los asuntos que se dieron en el primer informe no eran cuestión de simples llamadas. Además, ellos estaban en el mismo terreno, en la misma zona. Perfectamente pudieron haber llegado y pudieron haber dado declaraciones, aclaraciones, cosas, pero no se hizo nada. Ingenieros de aquí fueron varias veces allá y si no venían aquí a reunirse y traíamos informes, pero había suficiente información. Los chequeos de campo, algunos de esos eran de tipo puramente legal, cosas de esa, de tal manera que ellos tuvieron posibilidad de haber intervenido en el estudio, de haber dado sus opiniones. En este segundo informe hay invitación a ellos para que vayan también a ir al campo junto con la gente que estamos enviando acá, para que analicen con ellos, den sus explicaciones, aclaraciones. Pero eso sí, si hay transgresión, si hay alteración, violación de normas legales, de contratos, de programas, de todo el ordenamiento interno administrativo que nos rige a nosotros, todas esas cosas, si las hay, nosotros haremos el informe, ¿no? Y haremos el informe y que siga el curso la cosa, ¿no? CONAVI, desafortunadamente, mire, por ser una institución tan grande y tal vez por el manejo de tantos recursos, yo a veces pienso de que hubo un CONAVI como original, como que había poco control y cosas de esas. Hoy nosotros, yo diría que la institución puede estar segura, y usted y la comunidad nacional, de que estamos pendientes de todas estas cositas. De hecho, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Ya CONAVI llegó a un punto en donde efectivamente sí, ¿cómo le podría decir? Tiene la opinión pública una idea mejor de lo que estamos haciendo. Hay algo que le puedo decir que es importante para mejorar la figura de CONAVI. Resulta que uno de los parámetros de medición de la eficiencia o de la cantidad de trabajo que se hace es el que se denomina parámetro de ejecución presupuestaria.
Resulta que nosotros, en este año pasado, la ejecución presupuestaria de nosotros fue incluso un poco más, un poco, fue un poco más del 100%. Y aquí me dicen, porque yo no estaba en Conave aquí, pero que me están diciendo que por lo menos, y los contratistas lo dicen, que en los últimos 8 o 10 años, no sé cuánto más atrás, nunca se había dado una ejecución presupuestaria así. Es la primera vez. Y eso lo que ha hecho, ha motivado a los ingenieros, ha motivado a las regiones. Y estamos trabajando en los programas. Incluso esos programas, ese 16, 17 y 18 que puede ver usted ahí, Ajá. son contratos que tienen distintos vencimientos. Ahí donde dice contrato. Sí, es que estaba viendo lo demás, a ver Sí. qué salía, no, mentira. Ahí, todo lo que está ahí lo podemos ver. Fíjese usted que entonces esos contratos tienen vencimiento. Uno de ellos, el S18, tiene vencimiento en agosto de este año. Entonces nos dimos a la tarea aquí con algunos ingenieros aquí, unos ingenieros jóvenes muy competentes, hacer nuevos términos de referencia variando lo que esos contratos contienen, los objetos de esos contratos. Ese sería un punto que me gustaría tal vez hablarlo en otro momento, para hablar. Claro. Hay un compañero suyo, ex compañero, un muchacho, un periodista apellido Bosque. Ajá, Diego Bosque. Diego Bosque, sí. Aquí estuvo, ¿verdad? Aquí estuvo aquí. Y le interesó él eso porque yo le dije, mire, vamos a hablar acerca de la carencia, de la insuficiencia de esos contratos para lograr nosotros aquí como CONAVI un avance progresivo de la calidad del mantenimiento y del escalamiento de los trabajos, por ejemplo, de un camino de tierra que pueda pasar a un camino de lastre y un camino de lastrado que pueda pasar a un camino asfaltado. Con base en esos contratos no se puede hacer. Entonces nosotros aquí estamos haciendo términos de referencia nuevos, con muchachos de aquí muy capaces, y esas cosas que mejora la condición de CONAVI, las nuevas contrataciones que se van a hacer, en donde usted podrá hacer un mejoramiento, un escalamiento de las rutas, al punto de que, voy a hacer una elucubración, resulta que si nosotros con las nuevas contrataciones, que aquí hemos revisado todas las cosas, podríamos hablar un poco de eso también. Nosotros podríamos pensar en que si se mantienen esas contrataciones, mejorándolas en el tiempo y con la tecnología, nosotros podemos aspirar a que en el 2050, 2075, todas las rutas de la red vial nacional están asfaltadas. Con estos contratos nunca se puede por eso. El camino lastrado, con esos contratos, el camino lastrado, que hoy lastrado puede llegar al año 3000, que seguirá siendo asfaltado. No se podría pasar a ese camino. Con las nuevas formas podemos hacerlo. Pero eso no son los contratos de conservación vial. Son contratos de conservación vial. Esos son los nuevos, los que vienen, digamos. Los que vienen, exactamente. Y aquí se va a tomar en cuenta, yo aprovechándolo, el tema de ampliar la gama de empresas que participen para que sea que haya más participación, digamos, menos monopólico el tema. Sí. Mire, la ley de contratación administrativa habla de que la participación, cuando se habla en una licitación pública, la participación es para todos aquellos que tengan capacidad de poder ofrecer lo que los términos de referencia piden, ¿no? Sin embargo, sí, aquí se comenta mucho acerca de esos monopolios. Ajá. ¿Cuándo vencen estos, los actuales? Mire, piensan en plazos distintos. Esa 18, que es para colocar mezcla asfáltica, esta 18 vence en agosto de este año. Okay. Pero ya está en curso la revisión de los términos de referencia nuevos de nosotros. Pero sí da tiempo de tener en agosto los nuevos, por todo lo que representa, digamos. Lo que se hace generalmente aquí es que a un contrato vigente eso se amplía un plazo mientras salen los nuevos. Pero ese, digamos, el 18 es conservación vial asfaltado a nivel nacional. Sí. Digamos, claro. Uno de esos es chapia, digamos así. La 16 es chapia y descuaje ¿Y el 17? El 17 para construir alcantarillas, aquí se dice que es para hacer obras de concreto. Alcantarillas, entonces, canales revestidos. El 18 es el más pronto a vencerse. El más pronto, sí. Se vence en agosto. Sí. Ese viene de 4 años, ¿verdad? Creo que son 4 años, sí. Ese venía por ley, 4 años. Por ley que son 4 años, sí, hasta 4 años. Y ese se cumplirán los 4 años en ese agosto. En esa fecha, sí. Y se amplía un tiempo más mientras se logran estar. Pero no hay riesgo como pasó con Segnini y no sé hace cuánto, que nos quedamos sin contratos de conservación vial. No. Sí, un año entero, ¿verdad? Con Segnini fue, yo me acuerdo. Sí, no, aquí no. Sí, nos quedamos. Aquí no, además ya se están preparando una serie de y nos quedamos sin chapia también como por año.
Sí, sí, Sí. sí. No, 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 Y fue hace no. poquito, fue con Seinini, a principios de Luis Guillermo. No, aquí sí se está trabajando en eso, sí. Allí es para que no suceda eso de ninguna manera, ¿no? Y volviendo al tema original, este segundo informe, don Edgar, ¿cuándo prevén ustedes que esté listo? Mire, con la experiencia del primer informe y todo el revuelo que he tenido eso, nosotros estamos afinando todas las consideraciones, todos los análisis, y estamos llegando a revisar hasta la menor circunstancia, la menor condición, tomando dimensiones, viendo si hay planos, viendo si el manejo del contrato se hizo bien, si todo lo que tiene que ver con lo que sabemos que tenemos. En eso nos están ayudando un grupo de personas contratadas por CONAVI, que son los administradores viales, que también son Ujú. apoyo técnico para nosotros. Y ahí hay muy buenos ingenieros e ingenieras también, que nos están ayudando y cosas de esas. Y repito, que si nosotros llegamos a establecer que no hay mérito para hacer denuncia, pues no lo No se hacemos. hace. Pero sí hay mérito para denunciar hechos que son irregulares. Sigo usando el término irregular, no uso el término delictivo porque no nos toca a nosotros hacer esa calificación. Perdón. Si nosotros tenemos entonces certeza de que hay mérito para denunciar la cosa, la hacemos. Es actividad del gerente. Si el Ujú. gerente no lo hace, sencillamente después los reclamos me vendrán a mí, es la cabeza de este gerente el que va a pagar todas esas cosas, ¿no? Y de luego que yo lo voy a hacer. Yo estoy actuando, todas estas actuaciones que estamos haciendo aquí son parte de las competencias, es función gerencial de control. Así es que entonces yo no sé por qué algunas veces como que ven, que se asustan, ¿no? No, si función de la gerencia aquí. Y no será exactamente eso, no será que no están acostumbrados a que haya una fiscalización y quién sabe cuántas cosas han pasado similares que nadie se ha, o que muchos se han dado cuenta, pero hasta ahí llegó. Podría ser. Digamos, no sé, usted no puede hablar por los anteriores, pero no, se sabe que en Conavi tampoco existe una fiscalización envidiable, ¿verdad? este, yo no sé si eso le puede quedar ahí para Don Edgar, y entonces, digamos, para lo que es el trabajo de Conavi, pues siempre se maneja como ese diálogo para que todo siga fluyendo, digamos, que no se detengan los proyectos y que posibles roces que se ha indicado que hay, pues no afecten esa continuidad en los trabajos en diferentes áreas del país y de la zona que está en disputa, por decirlo así. Bueno, mire, en realidad la única fuente de tal vez algunas cosas que afectan el giro normal de CONAVI puede ser el asunto del informe de San Carlos. Pero aparte de eso, todas las demás regiones y zonas están trabajando, se están programando las obras, se está asignando recursos. Eh, Ahora tenemos una modalidad que se ingresó por orden superior del ministro y del director ejecutivo, en el sentido de que vamos a hacer programaciones semestrales, aunque desde el punto de vista contractual siempre tenemos que pensar en función de programas trimestrales, pero vamos a unir los dos primeros trimestres del año por razones porque es verano, que es la mejor época del año para trabajar, y también asignar mayores recursos de los normales, porque antes se asignaban recursos, la cuarta parte, como son trimestres, la cuarta parte del monto total del presupuesto lo asignamos por cada trimestre. Y esa visión no funciona así. Funciona que hay que darle más dinero al periodo de mayor trabajo, que es el periodo de invierno, de verano, perdón, el periodo de verano. Y en el invierno pues hay que buscar recursos. En este momento ya tienen que estarse moviendo algunas actividades por allí al efecto de buscar más dinero, más recursos, porque el presupuesto de este año fue un presupuesto muy escuálido, pobre. Falta dinero para todas las labores de conservación, tanto de vías como puentes. Así está la cosa. Y todo eso se está manejando en todo el país sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Don Edgar, y perdón, para aprovechar, digamos, ese presupuesto de este año puede afectar la conservación o de dónde se pueden buscar recursos. Siempre a mí se me ha dicho, se me ha expresado por aquí, que lo normal aquí ha sido de que para efecto del segundo semestre del año, siempre se hacen o se solicitan lo que se llaman presupuestos extraordinarios. Siempre se solicitan dos o tres presupuestos extraordinarios. En este momento creo que hay en trámite por lo menos el primero, porque sí, efectivamente, en este momento ya nosotros tenemos casi que de aquí antes de que termine el primer semestre, tenemos en realidad en buena medida agotados los recursos, claro que sí. De todo el año, Los recursos del presupuesto presupuestados. del año, exactamente, sí.
vamos a estar pendientes. Entonces, mami, muchísimas gracias, don Edgar. A la orden.